Muy buenos días. Me pueden escuchar, ¿no? Sí, buen día, licenciado. Bien, continuaremos con nuestro avance. Bien, la anterior clase, si no me equivoco, hemos visto un poco, ya como en NetBeans, cómo empezar a crear nuestras clases, cómo empezar a crear los atributos y empezar a crear los métodos, ¿no? Lo que ahí ya nos faltaba era cómo empezar a utilizar eso, o para qué sirve, cómo vamos a hacer. Entonces eso haremos cómo vamos a empezar a utilizar. Mm, a ver, antes de eso, haremos aquí. Mm, lo que necesitamos es algo así. Haremos esto por aquí y esto por aquí. Dividiremos así, ¿no? Vamos a tener una clase, lo llamaremos principal. Y hemos visto que siempre tiene sus atributos y sus métodos, ¿no? Lo que necesitamos hacer es tener otra clase y vamos a hacer un ejemplo sencillito para que se entienda. Tendríamos que tener otra clase, por ejemplo, una clase secundaria si quieren. En este caso le llamaremos una clase que se llame calculadora. Igual va a tener sus atributos y va a tener sus métodos. Por ejemplo, en atributos hemos visto que en realidad son sus variables. Por ejemplo, que tenga un int, una a y una b, por ejemplo, ¿no? Y en sus métodos, por ejemplo, que sea sumar. Así, ¿no? O podría tener otros más, sumar, restar, multiplicar, hacer otras cosas. Entonces, lo que ahora necesitamos hacer, como ya hemos visto cómo crear la clase, cómo crear sus atributos, dónde colocar, el método también, dónde crear, lo que ahora necesitamos es, desde mi clase principal, aquí eso más lo anotaremos, esta nuestra clase principal es el que se puede ejecutar, ¿no? Este es el ejecutable. Este se ejecuta, este no, este nunca lo voy a poder ejecutar. Solo este se puede ejecutar. Porque este tiene en su método el void main. Entonces este sí se puede ejecutar. Entonces como esto no se puede ejecutar, lo que tengo que hacer si es que quiero utilizar estos atributos, estos métodos, lo que necesito es conectarme. Necesito enlazarme con esto. Y para poder enlazarme, tengo que crearme el objeto, ¿no? A través de un objeto puedo enlazarme y utilizar de repente sus atributos o utilizar sus métodos, ¿no? Entonces desde aquí voy a llamarle. Desde el principal le llamo atributo A, te necesito, ven, voy a utilizar. Método sumar, te necesito y vamos a trabajar, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces para eso nos crearemos esto, ¿no? Justo esto nos crearemos aquí. Entonces haremos un nuevo proyecto, Java aplicaciones, y le pondremos un nombre al proyecto, que sea proyecto 3, por ejemplo. Hasta aquí no hay problema, ¿no? Le colocamos el proyecto y aquí abajo, si está tiqueado,
se crea la clase, ¿no? Y la clase en realidad es este nombre de aquí. Este sería el paquete y esta es la clase. Entonces la clase, puedo modificar esto, ¿no? Simplemente el nombre de la clase principal le voy a cambiar y le pondré principal. Y después de eso, bueno, aquí ya está nuestra clase. Como es el principal, y hemos visto, tiene el void main. Así que este va a ser nuestra clase principal. Desde aquí vamos a trabajar. Y hemos visto usualmente, bueno, desde aquí. Esto puede tener sus atributos y puede tener sus métodos. Uno de sus métodos, el método void main. ¿Qué más tenemos? Entonces ya tendríamos esto, ¿no? Este de aquí. Aquí simplemente, inicialmente, solo tenemos el main, ¿no? Y ya está. Ahora haremos el otro. Entonces, para hacer el otro, aquí le hago clic derecho en el paquete, le pongo nuevo y una clase Java. Y le colocamos el nombre. Por ejemplo, calculadora. Y ya está. No, todo esto, estos comentarios lo puedo quitar. Y aquí podemos ir identificando, hacer lo mismo, ¿no? Y aquí puedo colocar los atributos y más abajo los métodos. En atributos podría colocarle int a y un int b le pondremos por el momento, ¿no? Y en métodos hemos visto que podría crear el void, bueno, el público, ¿no? Por ejemplo, que sea sumar. Ya está. Y dentro de los métodos puedo aquí ejecutar, no sé, alguna suma, algún cálculo, algún mensaje, ¿no? Entonces, inicialmente podríamos imprimir algún mensaje. Le pondremos sumar números y aquí un mensaje que también diga sumar números, ¿no? Y ya está. Entonces ya tenemos estas dos clases, ¿no? El principal y la calculadora. Entonces el objetivo ahora es que desde este principal pueda acceder a estos, ¿no? Entonces calculadora lo dejamos ahí y nos vamos a principal. Y en el void main, ¿no? Y ahí continuamos con esto. Lo que hemos hecho hasta ahí era crear las clases, crear los atributos, los métodos, y ahora tendría que crear el objeto, hacer ese enlace, ¿no? Este de aquí. Entonces, para hacer ese enlace necesitamos regresar aquí. Podría ser directamente aquí adentro del enlace. Inicialmente lo haremos aquí. Para hacer ese enlace, o en realidad para crear el objeto, aquí lo haremos, crear el objeto. Necesito 3 datos para poder crear. Necesito primero, o aquí lo pondremos, ¿no? Para crear el objeto necesito la clase del que voy a crear, de dónde voy a sacar el objeto, necesito un nombre de la clase, necesito colocar un nombre de objeto
necesito colocar igual nuevo y necesito colocar nombre constructor. Así quedaría, ¿no? Este sería el formato. Si quieren, aquí le pondremos el nombre de la clase, el nombre del objeto y nombre del constructor. Este es el formato para crear un objeto. Para nuestro caso, quiero conectarme, si quieren, o quiero enlazarme con calculadora, entonces el nombre de esa clase se llama calculadora. Y un nombre de objeto, ¿cómo le voy a llamar? Entonces este nombre de objeto sería como hacer un nombre de variable, ¿no? Yo decido qué nombre colocarle. Pero es recomendable colocarle este mismo nombre de la clase, pero todo con minúscula. Ponemos igual, nuevo y nombre del constructor. Este nombre de constructor es el mismo nombre de la clase. Entonces, si es el mismo nombre, aquí repetiré calculadora y punto y coma. Y ya está, así quedaría. ¿Qué más nos falta? Entonces ya tenemos este enlace, ¿no? Ya tenemos nuestro objeto, ya podemos utilizar esto. Entonces empezaremos a utilizar. Regresamos aquí y regresamos aquí. Entonces aquí hay también algunos ejemplos que podemos ir guiándonos. Entonces primero trabajaremos con los atributos. Vamos a ver si nos funciona, ¿no? Ya tenemos el objeto. Entonces el siguiente paso, trabajaremos con estos atributos. ¿Cómo utilizar esos? Veremos si nos deja. Le pondremos uso de atributos. Entonces, para poder utilizar cualquier atributo de esta clase, siempre lo voy a hacer a través de este objeto que se llama calculadora. Entonces voy a colocar aquí calculadora y voy a agregar punto, ¿no? Al agregar punto, aquí me sale todas las opciones que tengo para calculadora. Y justamente aquí está esa variable A y esa variable B. Entonces puedo colocar esa variable A, calculadora punto A, ¿no? Y todo esto en realidad ya es el valor de esta variable, ¿no? Aquí podría inicializar con un 1 y aquí con un 2. Entonces todo esto va a valer 1, ¿no? Pero así sueltito no puedo trabajar. Tendría que asignarle alguna variable o imprimirlo. Entonces podríamos imprimir esto para que no quede suelto. Lo imprimiremos. Y además, como es una variable, va a ir sin comillas. Así quedaría, ¿no? Entonces veremos si nos permite utilizar esto. Vamos a compilar, verificar el proyecto y si no hay errores podemos ejecutar y ver qué es lo que pasa. Y ahí está, me imprime un 1. Está imprimiendo esto, calculadora.a, esto vale 1. Y esto, como ha sacado, lo único que hace es, dice, ir a la clase calculadora y buscar el atributo A. Va a la clase calculadora, viene aquí, agarra A vale 1, regresa con ese valor, todo esto vale 1. Y como le he dicho que haga o que imprima esto, el resultado de esto, y eso es lo que nos muestra aquí. Entonces se puede hacer esas operaciones. O si quieren, de repente colocar un int, un resultado, por ejemplo.
y colocar de calculadora.a y le sumo calculadora.b, y este resultado lo puedo imprimir. ¿Cuánto debería ser ese resultado? Ese resultado dice A más B, y eso voy a imprimir. A vale 1, B vale 2. Mi resultado debería ser, a ver, veremos. Si todo está bien, debería ser un 3. Esto subiremos un poco más, y ahí está, ¿no? Nos sale un 3. Entonces así podemos utilizar, ¿no?, los atributos de esta clase. Entonces estoy utilizando, ¿no?, estas variables, y con sus valores lo puedo utilizar aquí. Ahora probaremos con los métodos. ¿Cómo voy a utilizar estos métodos? O cómo lo voy a llamar y para que se ejecute. Haremos eso. Aquí le pondremos uso de métodos. Bien, para los métodos también hay sus formas de utilizar. Entonces primero veremos la forma más fácil, ¿no? Todo hacemos a través del objeto. Entonces puedo colocarle calculadora y le pongo punto, ¿no? Y hemos visto los atributos, podía utilizar aquí, y además me da esa ayuda, ¿no?, de que este atributo, si quieren esta variable, es de tipo entero. Ahora los métodos que he creado también están aquí. Si se fijan, aquí hay uno que dice sumar números, y es void este de aquí, y ya está. Entonces lo que voy a hacer es ejecutar el método sumar números que está en la clase calculadora. Entonces va a ir a la clase calculadora, va a buscar el método sumar números y va a ejecutar esto. Debería salirme ese mensaje. Probaremos. Y nos sale, ¿no?, ese mensaje que dice sumar números. Entonces podemos de esa manera acceder, ¿no?, a la clase calculadora y empezar a utilizar, ¿no?, agarrar esta variable y utilizarlo aquí, agarrar este método y utilizarlo aquí, ¿no? Entonces de eso se trata, y lo podemos utilizar así, ¿no?, todo a través de este objeto, ¿no? Ahora este objeto puedo crearme varios aquí, ¿no? Mi primer objeto que se llama calculadora. Puedo tener otro objeto que se llama calculadora 1, por ejemplo. Y con calculadora 1 también podría ejecutar, no sé, sumar números. Entonces esa es una de sus características interesantes, ¿no? Es como generar varios enlaces, ¿no? Haremos eso. Es como que aquí puedo crearme varios enlaces. Puedo tener el objeto 1, un objeto 2, un objeto 3, y cada objeto puede trabajar de diferente forma, ¿no? Por ejemplo, con el objeto 3 puedo hacer una suma de el número 1 y 2. Con el objeto 2 sumar el 10 y el 5, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo tener igual diferentes objetos, ¿no?, o hacer diferentes enlaces y utilizar la misma clase, ¿no? Entonces, como en este caso, ¿no?, tengo un objeto calculadora de esta clase, otro objeto calculadora 1, y es de la misma clase, ¿no? Entonces puedo tener varios. Con calculadora podría hacer algunos ejercicios con calculadora 1,
podría hacer otros ejercicios, ¿no? A ver, ¿qué más necesitamos hasta ahí? Ya tenemos todo esto. Lo que nos faltaría es hacer esto de aquí, esto de sobrecarga. Y eso lo vamos a ver. En realidad sobrecarga trabajamos con los métodos. Vamos a regresar a calculadora. Tenía un método que se llamaba sumar números y solo mostraba un mensaje. Puede tener una fórmula, toda una ecuación, muchas cosas, ¿no? Puedo crearme otro método que también sea void. Por ejemplo, uno que diga restar, restar, y así, ¿no? Entonces puedo crearme hartos métodos. Pero ¿qué pasa si me creo uno que tenga el mismo nombre? No, si tiene el mismo nombre, si es igualito, me sale error, porque ya está repetido. Es como repetir una variable, ¿no? Como declarar una variable dos veces, me sale error, ¿no? Entonces aquí igualito, ¿no? Me sale error. Pero cuando hablamos de sobrecarga, ¿dónde estamos? Esto de sobrecarga. Lo único que nos dice eso es que va a tener algunos parámetros más aquí, dentro de este paréntesis. Por ejemplo, sumar, que le ponga int a, int, bueno, le colocaremos así para no mezclar, int x y un int y. A esto se le llama sobrecarga, ¿no? Es el mismo método, pero sobrecargado. Lleva algunos parámetros extras para que funcione. Entonces, este método, un método normal, este le colocaremos el método sobrecargado. Su diferencia, ¿no? Este método, el normal, para que funcione este método, no necesito nada. Entonces, como no necesito nada, así como está escrito aquí, al utilizar es igualito, ¿no? Es el mismo nombre, los mismos paréntesis, todo igualito, ¿no? Esto lo vamos a borrar. Entonces, para este caso, también tiene que ser en este formato. Entonces lo voy a copiar. Punto y coma. Y lo que aquí me faltaría, antes le pondremos uso, este es de otro método, pero sobrecargado. Y aquí me faltaba calculadora punto. Entonces, otra vez utilizo, este igual lo quitaremos para que no nos perjudique. Tenemos el objeto, el método, y nos dice que necesitaba dos parámetros, ¿no? Y además que era de tipo entero. Entonces podría colocarle un 5 y no sé, un 4, por ejemplo. Así quedaría. Entonces es esa diferencia del sobrecargado. El normal no lleva nada aquí y el sobrecargado diremos que tiene una carga aquí, ¿no? Está sobrecargado, tiene algo, está enviando. Entonces lo que hago en esto es justamente enviar este 4 y este 5 a este método sumar números, ¿no? Entonces cuando ejecute esto, lo que va a hacer es llamarle al sumar números. Va a venir por aquí, sumar números, y lo que va a hacer es que x valga 4 y y valga 5, ¿no? Estábamos en 5, sí, 4 y 5. Eso es lo que va a hacer. A x le va a asignar 4 y y va a tener 5. Y con esos valores, aquí adentro, puedo hacer algún ejercicio, ¿no? A ver, probaremos esto.
imprimiremos esa variable x, un mensaje y la variable y. Entonces esos números que me está mandando los imprimiré aquí, ¿no? A ver, veremos. Y aquí está, ¿no? 4 y 5. Entonces este método sobrecargado, estoy llamando al método sumar números y le estoy mandando estos dos números, 4 y 5. Y el método sumar números agarra esos dos números, ese 4 y 5, y puedo hacer aquí operaciones, ¿no? Como en este caso directamente estoy mostrando en la pantalla 4 y 5, ¿no? 4 y 5. Y ya con estas variables podría hacer algún ejercicio, algún cálculo, calcular el área, hacer algún Fibonacci por ahí, ¿no? Diferentes opciones, ¿no? Ahora esta sobrecarga no solo puede ser enteros, puede ser dobles, flotantes, strings, puede ser simplemente una variable, o puedo colocar dos, o puedo colocar un mezclado, ¿no? Un string p, y así puedo ir agregando varios, ¿no? Por aquí. En este caso simplemente tiene dos, ¿no? Ese es el método sobrecargado. ¿Qué más necesitamos? Ya tenemos esto, seguiremos avanzando. ¿Qué más podríamos hacer? Ya tenemos la sobrecarga. Haremos este de aquí, este constructor que nos faltaba. Este constructor, como aquí también dice, es para inicializar algunas variables. Eso, ¿cómo se crea? ¿Cómo funciona? Bueno, aquí hay un pequeño ejemplo, ¿no? Esta es la clase secundario 1 y el constructor en realidad es otro método más. Entonces sería método constructor si quieren. Es otro método, pero no es void. En realidad ya no tiene void, simplemente es público. Es este de aquí. Es público y el nombre de este método es el mismo nombre de la clase. Y paréntesis lo mismo, ¿no? Entonces haremos eso. Regresaremos a calculadora y aquí agregaremos un método más. Esto estamos mal, no es aquí. Este método termina ahí, aquí abajo. Podemos hacer otro público, crear otro método, ¿no? Es más, aquí colocaremos método constructor. ¿Cómo creamos ese método constructor? Sigue siendo público y le colocamos el mismo nombre de la clase, esto de aquí, paréntesis y llaves. Ya está. Este es el método constructor de la clase calculadora. Es público y directamente el nombre de la clase, este mismo nombre, ¿no? Y ya está. Y esto, como decía un poco en la diapositiva, es para inicializar, para asignar ya directamente algún valor. O si no quiero iniciar nada, se queda así en blanco. Entonces, esto analizaremos un poco. Entonces, hasta aquí ya tenemos varios métodos, ¿no? Veremos este método constructor, dónde se utiliza o cómo lo vamos a utilizar. Y eso usualmente no lo hacemos por aquí, lo hacemos aquí arriba. Entonces, al momento de crear el objeto, lo que hemos hecho es colocar un nombre de clase, el nombre de la clase con el que me voy a conectar, calculadora,
un nombre de objeto, el mismo nombre pero con minúscula. Le hemos puesto igual, nuevo, y aquí es donde hemos puesto nombre de constructor y está con paréntesis. Y en realidad aquí esto le cambiaremos. En realidad sería el método constructor de esta clase. ¿Cómo se llama el método constructor de la clase calculadora? Se llama calculadora, paréntesis y paréntesis. Este mismo nombre es el que hemos puesto aquí. ¿No? Entonces ahí es donde vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces de esa forma se utiliza. Esto es para inicializar o asignar algún valor. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar con esto? Podríamos hacer diferentes modificaciones, ¿no? Por ejemplo, hacer que A valga 1 o que valga 5, le pondremos. Y B sea 6. Y esto le quitamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo se va a ejecutar esto? Eso se ejecuta al momento de crear el objeto. Cuando voy a crear el objeto, se activa esto. Calculadora, este constructor se va a activar y me va a asignar estos valores, o debería asignarme estos valores. Y ya con esos valores podría hacer algún ejercicio. A ver, probaremos si nos deja hacer eso o no nos deja. Y aquí está, ¿no? Nos sale este 11. Ese 11 es de un print. El primer print que hemos hecho era esto. Ese resultado era la suma de A y B. A y B, ¿cuánto vale? A y B vale 6 y 5, ¿no? 11. Entonces, esa es una forma de utilizar esos constructores. Directamente se ejecuta al momento de crear el objeto. Se ejecuta el constructor más. Entonces, por eso justamente es de inicialización. Al momento de crear, ya arrancamos con algunos valores aquí, ¿no? Esa es una forma, ¿no? Colocar esto así. Ahora podríamos quitar, si quieren, esto. O dejarlo como estaba, ¿no? Así. Y nos creamos otro método. Como en este caso, ¿no? Era un método normal y un método sobrecargado. Con el constructor también podríamos hacer eso. Método, constructor y sobrecargado. Entonces ya sabemos cómo va a ser el sobrecargado. Va a ser público, va a seguir siendo calculadora. La diferencia que aquí adentro puedo colocar algunas variables. Un J, por ejemplo, y una K. Y ya está. Y podría hacer que A valga J y B valga K. No, así. Entonces, cuando llame a este método constructor, tengo que enviarle dos números enteros. Y esos números los voy a asignar a esta variable A y a esta variable B. Lo mismo que hemos hecho aquí, ¿no? Desde el principal hemos enviado un 4 y un 5. Y eso se asigna a X y Y. Y con eso puedo trabajar. Entonces, lo mismo aquí. Desde el principal voy a mandarle dos números y eso lo voy a asignar. Entonces, eso, ¿dónde voy a utilizar ahora esto? Aquí mismo, al momento de crear, este era el objeto 1 normal, ¿no? Pero podría ser el
con el constructor sobrecargado. Si voy a utilizar el constructor pero el sobrecargado, necesito enviarle esos dos parámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero un 8 y un 8. Entonces lo que voy a hacer es enviarle al constructor 8 y 8, por ejemplo. Va a llegar al constructor, le va a asignar 8 y 8 y A y B va a valer 8, ¿no? Entonces probaremos eso. Veremos, y aquí está el resultado. Estoy sumando A y B, y en realidad A y B va a tomar estos valores, ¿no? 8 y 8, 16. Entonces se puede hacer todas esas operaciones, ¿no? Entonces todo lo que estoy haciendo aquí es utilizar los métodos y, si quiero, algunos atributos de esta clase calculadora, ¿no? Tenía estas dos variables, tenía este método sumar, que era un mensaje, este otro que mostraba las variables o sus constructores para inicializar, ¿no? Todo lo que hay aquí lo puedo utilizar desde mi programa principal o desde mi clase principal. Y para utilizar necesito enlazarme, necesito conectarme, y la conexión es creando el objeto, ¿no? Y a partir de este nombre de objeto puedo empezar a hacer diferentes operaciones, diferentes ejercicios, ¿no? Entonces eso es lo que hemos hecho, ¿no? Como solo este se puede ejecutar y esto no lo puedo ejecutar, entonces lo que hago, si quiero utilizar, es conectarme, llamarle y empezar a utilizar. ¿Qué más tenemos hasta ahí? Bueno, hasta ahí ya tendríamos los componentes esenciales. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta ahí. Bien, si no hay dudas, continuaremos entonces. Estimo que todo está claro. Entonces hasta aquí ya tenemos todo lo esencial. Y vamos a hacer un pequeño repaso aquí. Y en realidad algunas características extras que vamos a tener o que tenemos que ir considerando. Justamente para esto, ¿no? Haremos con este. En la parte de estos atributos y estos métodos y todo eso, hay algunas características que necesitamos ver. Y justamente eso está aquí. Por ejemplo, para esos atributos que hemos ido utilizando, o lo hemos llamado variables, ¿no? Esto de aquí. Para crear esto, ¿no? Lo más fácil que hemos hecho era colocarle un int A, un int B, ¿no? Un string X, ¿no? Podemos crearlos. Pero podemos agregarle más especificaciones, ¿no? Por ejemplo, aparte de que, no sé, asignarle un valor y un nombre de variable, tenemos el tipo de dato, ¿no? Que podría ser entero. Aquí, ¿no? Si es que es entero, si es que es doble, si es que es flotante, si es que es string, ¿no? Entonces, hasta aquí es lo que hemos utilizado. Pero podemos agregarle este modificador de atributo. Aquí, ¿no? Antes del int. Puedo colocarle este modificador que sea final o final. Puedo colocarle static, volátil, ¿no?
puedo agregarle eso más. Por ejemplo, si es que le ponemos así como está, final, quiere decir que este atributo o esta variable es una constante o se va a volver una constante, ¿no? Si es que le ponemos final como está aquí, ¿no? Ahora si le colocamos static, le colocamos static int valor 5, lo que me va a decir es que ese atributo solo lo voy a poder utilizar en esa clase y no en otros lugares, ¿no? O no a partir de objetos que he creado. Eso en realidad equivale, por ejemplo, le pondremos static int y veremos qué pasa. Veremos aquí. Static int a y ya está. A ver, veremos aquí. Y aquí, ¿no? De aquí. Ya me está marcando con error, ¿no? Por el tipo de variable. Le hemos puesto static, ¿no? Entonces, para eso me sirve, ¿no? En realidad, es este nombrecito. De aquí, ¿no? Me ayuda a controlar esa variable o ese atributo para ver si lo voy a utilizar solo en la clase donde se ha creado o lo voy a poder utilizar en otras clases. No, para eso me sirve. Y algo muy similar es este otro más de aquí. Podemos colocar el modificador de visibilidad, que sea público, que sea privado o que sea protegido. Entonces son algunas de sus características que podríamos ir agregando a un atributo, ¿no? Y esto mismo podemos hacer, bueno, eso ya hemos hecho aquí, ¿no? Los atributos podríamos ir modificando o colocarle final, ¿no? Que sea 6, por ejemplo. Podríamos agregarle más características a estos atributos. Lo mismo pasa con los métodos. Estos métodos que creamos también podemos agregarles ciertas características. A ver, empezaremos por este modificador de acceso, que el atributo también tenía, ¿no? Aunque con un poquito diferente su nombre. Aquí podemos colocar público, privado y protegido. Eso hemos puesto aquí, ¿no? Todo lo hemos hecho en público, público, público y público, ¿no? Eso equivale que puedo acceder a este método desde otros lugares, desde otras clases, si le colocamos público, ¿no? Entonces, lo veremos aquí. Entonces, si este método lo declaro público, quiere decir que desde otra clase puedo acceder y utilizar. Si tengo otra clase, entro, utilizo y regreso, ¿no? A eso se refiere. Entonces estaría abierto esto, ¿no? Tendría la puerta abierta y cualquiera puede entrar y utilizar. Algo así quedaría ese público. Y si es privado, ahí estaría un poco la diferencia. Lo más relevante, ¿no? Son estos dos de aquí. Si es que está en privado, entonces sería como cerrar la puerta, que nadie pueda entrar, solo los que están aquí adentro. Entonces esa sería la diferencia más esencial y los más utilizados que vamos a tener.
regresaremos aquí. Esto aquí, ¿no? En la parte de que sea público o privado. Lo mismo pasaría en este otro. Hacer que esto sea privado, ¿no? Y esto lo dejaremos así. Lo mismo pasa con nuestras variables, ¿no? Declarar uno que sea privado. Por ejemplo, el método también hacerlo privado. Y veremos qué es lo que va a pasar, ¿no? Y ya me está marcando errores. Y los errores en realidad no me salen en la clase calculadora, porque aquí está declarado bien. Esto es privado, todo está bien por aquí. El problema está en este otro lado. Y justamente, por ejemplo, este de aquí. Este es sumar números. Quiero llamar al método sumar números. Aquí está el sumar números. Pero esto es privado. Entonces, como hemos dicho aquí, ¿no? Si es que es privado, la puerta está cerrada y no puedo entrar. Entonces, esto es privado y no puedo entrar, ¿no? Entonces no puedo utilizar. Por eso me sale error. Este otro de aquí también, si no me equivoco, ya le hemos puesto privado, este atributo. Y tampoco ya lo puedo utilizar, ¿no? Entonces ya son inaccesibles. Entonces tendría que ser nomás esto público, ¿no? Y si esto no coloco nada, así como hemos empezado en blanco, por defecto se pone en público, ¿no? Y veremos, ¿no? Y los errores ya desaparecen. Entonces hay esa diferencia, ¿no? En hacer público y privado. Ahora esto de protegido me da otras características más. Igual esta es inaccesible para ciertos casos. Hay algunos casos, cuando hablemos de herencia, es donde todavía se puede utilizar, ¿no? En otros casos no. Eso vamos a ir viendo con calma, ¿no? El siguiente es este void. Lo normal que hemos puesto aquí, creo que en toditos, dice void, y este es no tiene, ¿no? Este void me dice el retorno que va a tener. No, cuando es de tipo void, no me devuelve ningún valor, no retorna nada. Entonces eso es lo que ha pasado aquí. Toditos son void, no me devuelve ningún valor. Es aquí, ¿no? Le llamo a sumar, sumar hace todo lo que tiene que hacer y el programa continúa aquí. No me ha devuelto nada a cambio, ¿no? Eso hacemos con void, simplemente lo llamamos, se ejecuta y continuamos el programa. Pero hay estas otras características. En vez de void, puedo colocarle un int, un doble o cualquier otro tipo de variable, ¿no? Un float, un string. Esto me sirve, como dice valor de retorno, es justamente eso. Me va a devolver algún valor de tipo entero, algún valor de tipo doble. Haremos esa prueba aquí. Podemos probar con este método sumar. Cuando era void, regresaremos. Y aquí está ese método. Lo llamo, se ejecuta y no pasa nada, ¿no? Todo normal, me imprime el mensaje, este mensaje, ¿no? Pero además de eso, si es que aquí le ponemos que sea de tipo int, entonces estoy diciendo que el método sumar números es de tipo int. Si es de tipo int, necesariamente me dice que tengo que devolver algún valor.
por ejemplo, un 8. ¿No? Algo tengo que devolverle, ¿no? El principal utiliza este método sumar, que es de tipo entero, y este método sumar, aparte de ejecutar esto, le va a enviar este valor a la clase principal, ¿no? Algo muy similar a este, por ejemplo, el principal, cuando hemos hecho este sobrecargado, el principal enviaba estos dos números a calculadora, llegaba aquí y este podía utilizar. Entonces puedo hacer algo similar en ese proceso inverso, de que este método le envíe algo al principal. No, podría ser un número, una variable, cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, aquí declararme una h, por ejemplo. Una h y es más que valga 55. Y devolverle esa variable, ¿no? Entonces, ¿cómo va a funcionar? Para hacer esto, ya no me va a funcionar, esto lo separaremos, algo así, ¿no? Entonces ya no me conviene utilizar en este formato. Cuando el método ya no es de tipo void, cuando es int, double, float, string, cualquier otra cosa diferente de void, tiene algún resultado, algo me envía. Entonces sumar números me está devolviendo algo, ¿no? Algo me está enviando al principal. Entonces, como me envía algo, necesito almacenarlo aquí. Lo normal sería colocar, no sé, un int m, por ejemplo, igual a calculadora.sumar números. Así quedaría. De este método, bueno, de esta clase estamos utilizando este método que dice sumar números. Va a venir a sumar números, ejecuta esto, asigna este valor y dice return h. H vale 55, ¿no? Este 55 va a enviar al principal. Todo esto va a valer 55 y eso lo va a asignar a esta variable m. A ver, veremos hasta ahí qué es lo que ha pasado. Nos dice sumar números. Lo que ha pasado hasta aquí es que ha llamado a este método, muestra este mensaje, me devuelve esta h, devuelve esa h, lo almaceno aquí, pero no lo estoy mostrando, ¿no? Entonces probaremos eso más. Y mostraremos esa variable m. Y a ver qué pasa ahora. Ahora sí me imprime sumar números y 55. Este 55, ¿de dónde sale? Es este print, ¿no? Está imprimiendo y me sale 55. ¿Y eso de dónde viene? De esta variable m. Y eso sale de lo que me devuelve este método sumar números. Ese método sumar números me devuelve o me envía, si quieren, desde aquí está enviando esta variable, ¿no? Que vale 55. Entonces hay esa diferencia. Cuando sea int, doble o algo, necesariamente tiene que tener su return. Ahora, si es que esto declarado int, esta variable que devuelvo tiene que ser de tipo int. Si esto declaro doble, la variable que voy a devolver tiene que ser doble. No, si esto va a ser float, esta variable tiene que ser float también. Eso tiene que coincidir. Ahora, si estoy devolviendo float, aquí también esta variable ya tendría que ser float, ¿no? Todo tiene que coincidir para no tener errores. ¿Listo?
Entonces así podemos también utilizar. Entonces esto ya se vuelve más dinámico. Desde el principal puedo enviar la información a la calculadora y calculadora también me puede devolver información aquí, ¿no? Entonces puedo empezar a intercambiar información en ambos sentidos, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Después, bueno, el nombre del método le ponemos cualquier nombre, ¿no? Ya no hay mucho problema. Y los parámetros, podríamos enviarle, ¿no? Lo que hemos visto, enviarle un int, un doble, un float. Todo eso podemos ir enviando, ¿no? Aquí adentro. Entonces podría combinar incluso, ¿no? Que sea int, sumar números y a la vez enviarle un float, por ejemplo, un float R, por ejemplo, ¿no? Y ya está. Aparte de que es int, necesita una variable R y me devuelve todavía ese valor, ¿no? Entonces podría hacer todo ese tipo de combinaciones para que funcionen los ejercicios, ¿no? Dependiendo a qué tipo de ejercicio vamos a hacer, cómo vamos a resolver. Entonces aquí hay varias herramientas, ¿no? Hay varias formas de utilizar o hacer esa relación entre las clases y empezar a utilizar los métodos, qué tipo de método me convendría utilizar, ¿no? Entonces hay todas esas alternativas. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto, para crear nuestros objetos. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Para crear el objeto hay dos formatos. Este primero, el que hemos utilizado, o puedo crear en este otro formato también. Los datos que necesito. El primero de aquí es el nombre de la clase. ¿Con qué o de qué clase voy a crear su objeto? El segundo es el nombre del objeto. ¿Qué nombre va a tener, no? El objeto con el que voy a utilizar. Y este último de aquí es el constructor. El constructor de esta misma clase. Entonces por eso justamente estos dos nombres son iguales. El nombre de la clase y el nombre del constructor normalmente tienen el mismo nombre, ¿no? Y dentro del paréntesis, ya hemos visto, ¿no? Podemos utilizar esa sobrecarga o enviar algunos parámetros o algunos argumentos, ¿no? Y este es otro formato, ¿no? Simplemente separarlo un poco, hacer en dos líneas de código. Inicialmente declarar el objeto y hacer que ese objeto inicialice o hacer que inicialice el constructor de esa clase, ¿no? Entonces hacerlo separado también se puede hacer, no hay mucho problema con eso. ¿Listo? ¿Qué más nos faltaría aquí? Bueno, para empezar a utilizar, ¿no? Lo que hemos visto. Ya para empezar a utilizar esos objetos, siempre coloco el nombre del objeto que he creado y con un punto, ¿no? Después del punto ya empiezo a utilizar si yo quiero el atributo, si yo quiero el método, ¿no? Entonces esta es la forma de empezar a utilizar. ¿No? Entonces eso sería como un pequeño resumen de todo lo que estamos utilizando aquí, ¿no? ¿Qué más tenemos? Lo siguiente ya sería hacer algunos ejercicios. Voy a empezar a aplicar. Pero antes de hacer algunos ejemplos, en NetBeans tiene algunas herramientas que nos ayudan a crear código. Por ejemplo, esto del constructor.
probaremos. Aquí le puedo hacer un clic derecho y hay aquí una opción que dice insertar código, insert code, y me sale esta pequeña ventana. Aquí dice constructor, logger, getter, setter, getter and setter, equals, no, hay varias opciones. Y esto me ayuda a agregar código de forma automática. Por ejemplo, el constructor, selecciono y me dice agregar el constructor para esta variable b. ¿No? Y ahí está. Ya tengo el constructor de esta variable b. Entonces automáticamente ya me lo ha creado, ¿no? Y si se fijan el formato en el que ha creado esto, sigue siendo público, sigue siendo calculadora, y lo que hemos visto en realidad está sobrecargado y este constructor está inicializando la variable b. No, justamente esta b que no tenía ningún valor, no tiene ningún valor, entonces no puede quedar así. Entonces la sugerencia me dice que cuando llame o cuando cree el objeto, el constructor necesito inicializar, ¿no? Para eso me sirve. ¿Y cómo le va a ir asignando? Ese b lo voy a asignar a esta b. Y en realidad aquí se ha agregado este codiguito más, este que dice this punto. En realidad esto equivale a que esta variable está en este proyecto, ¿no? Bueno, en esta clase, pertenece a esta clase. Entonces serían de esta clase, la variable b, asignarle esta b. Eso para que no se mezcle, ¿no? Para que no diga b igual a b. Y no, para que no quede así, ¿no? b igual a b. ¿Cuál b es? Esta b es aquí, esta b es aquí, y esta b ¿cuál es? ¿No? Entonces, para hacer esa diferenciación, lo que decimos es con este this. Este this quiere decir de esta clase la variable b, que pertenece a esta clase, ¿no? Lo que he declarado aquí es a b. ¿Cómo lo voy a identificar? Con esto, this, b igual a b. Entonces, puedo hacer eso también, ¿no? Entonces, por ejemplo, borraré estos dos constructores. Y es más, esto más lo borraremos. Y esto lo dejaremos así. Dos atributos, a y b. Entonces, en el constructor probaremos, clic derecho, insertar código y constructor. Y me dice, hay estas dos variables que no están inicializados. Y me recomienda inicializar en el constructor. Entonces voy a tiquear los dos. Y generar. Y lo que me genera es esto. Int a, int b. Y esos valores les asigna estos dos variables, ¿no? Entonces aquí ya me está obligando que en mi principal, al momento de crear el objeto, necesariamente necesito enviarle dos números, ¿no? Para que se inicialice estas variables. Porque si no logro inicializar, estas variables van a quedar sin valor y nos va a salir errores, ¿no? Entonces, para eso nos sirve esto de inicializar. Entonces, esa es una forma de ya asignarle valores a algunos atributos al momento de crearle el objeto. Entonces podemos hacer eso, ¿no? Cuando ya creamos el objeto, en ese mismo instante ya empezamos a asignarle unos valores iniciales
a estos atributos. Entonces podemos hacer también eso con ese constructor. Ahora regresaremos a uno más. Le hago clic derecho y otra vez insertar código. Y aquí podemos ver estos otros que también son interesantes. Aquí hay un getter, hay un setter y hay un getter and setter. Probaremos este getter, que es lo que hace. Y igualito, ¿no? Me dice, para hacer getter hay estas dos variables. ¿Quieres utilizar los dos? Probaremos con los dos, a ver qué pasa. Y se crea esto. Y analizaremos un poco. Y es más, aquí lo vamos a marcar. Le vamos a llamar método get. Entonces hemos visto diferentes métodos, ¿no? Un método normal, uno sobrecargado, un método constructor, y para este caso ya sería un sobrecargado, ¿no? Hay también estos métodos get. Y si se fijan, me lo ha creado de forma automática. ¿Y este get para qué me sirve? ¿No? Iremos viendo sus partes. Es de tipo público y es de tipo int. Entonces esto ya hemos visto cuando es de tipo int y el nombre del método, ¿no? Entonces esto sería un método cualquiera que hemos visto, como aquí, ¿no? En vez de void, que sea int. Entonces, ¿cuándo le llamamos este método get? Y además el formato de utilizar. Usualmente cuando es método get, el nombre, para ir reconociendo, le colocamos aquí un get en minúscula y el nombre de la variable del que voy a utilizar. Y aquí coloco el return a. Como es de tipo int, tengo que devolver un int. Este método, ¿para qué me sirve? Esto me sirve para, desde la clase principal, llamar a este método getA y recuperar el valor de esta variable. ¿Esto para qué se hace? Esto usualmente se hace, y es lo más común, cuando estos son privados. Si es que es privado, ya hemos visto, si es que es privado, desde el principal no puedo utilizar estas variables. Entonces, como no puedo utilizar y necesito esto, ¿cómo voy a hacer? Tendría que recurrir al get. Tendría que llamar al método get y me va a devolver el valor de esa variable. Esto es privado, solo funciona aquí esta variable a. Pero con este return, el valor que tiene le estoy enviando al principal. Entonces, para eso sirve. Y usualmente los proyectos, los trabajos están en ese formato. Estas variables normalmente son privados y los métodos son los públicos. Y si quiero utilizar alguna de estas variables en otro lugar, en otra clase, a través de un método, lo recomendable es utilizar un método get para recuperar su valor. Entonces, desde aquí tendría que llamarle, ¿no? Si quiero saber el valor, bueno, aquí ya me está marcando error, ¿no? Entonces, calculadora, punto, y aquí está ese get a. Y lo mismo haría para este, get b. Y veremos.
recupera A y B y hace la suma, ¿no? A y B le he asignado 8, 8 y 8, su suma 16, ¿no? Entonces, esto es la forma normal de utilizar, ¿no? Para utilizar esos atributos, lo más típico no es utilizar directamente esta variable. Bueno, ¿dónde estamos? Esto de aquí. Porque lo normal es colocar esto en privado, que estas variables solo funcionen aquí. Si solo funciona aquí, desde aquí no puedo acceder a esas variables. Entonces, ¿cómo voy a acceder? Lo normal es utilizar un método get. Y el método get lo que hace es, aquí está, ¿no? Devolverme alguna variable, algún valor, ¿no? En este caso me devuelve el valor de la variable A. Y el código me lo ha generado solito, ¿no? Y su opuesto a esto, analizaremos desde este punto. Este get lo que hace es ir a la clase calculadora y recuperar un valor, ¿no? La clase calculadora me está devolviendo, me está enviando aquí el valor de esa variable A, ¿no? Y aquí de esa variable B. También puedo hacer un poco al revés. Desde aquí, desde el principal, asignarle valores a estas variables, ¿no? Una forma, ya hemos visto, era directamente con el constructor. Pero no siempre voy a utilizar el constructor para asignarle valores a estos. Es posible que a mitad de todo mi programa necesite modificar estos valores. Entonces, ¿cómo haría? Igualito, ¿no? Aquí le hago clic derecho, insertar código, y aquí está el setter. Y me dice, puedes utilizar la variable A y B, tienes esas dos variables. Entonces utilizo los dos. Y me crea esto. Haremos eso más. Este es el método set, o si quieren el setter. Y si se fijan, es igual, ¿no? Tiene el mismo formato que hemos visto para crear los métodos. Este es de tipo público, este es de tipo void. Si es de tipo void, no me devuelve nada. Y para hacer un poco la diferenciación, si este es un método set, un método setter, al nombre del método primero le pongo set en minúscula y la variable en mayúscula, ¿no? Que quiero utilizar. Y además este es sobrecargado. Necesito una variable para que funcione, ¿no? Y ese valor voy a asignarle a esta variable. Y hemos visto este this, quiere decir que esta variable pertenece a esta clase y es privado, ¿no? Como es privado, solo funciona en esta clase. Pero desde otro lugar, desde el principal, ¿cómo le voy a asignar valores? A través de este método set. Entonces probaremos. Para utilizar ese set, aquí haremos, si quieren, uso del setter. Tendría que llamar a calculadora. Punto. Y aquí están esos set A y set B. En realidad este set A y set B es asignarle un valor a esa variable A. Por ejemplo, un 99. Entonces, con esto que estoy haciendo, le estoy asignando 99 a la variable A. Y es más, imprimiremos directamente eso. Imprimiremos la variable A. Entonces, ¿cómo voy a imprimir esa variable A? Aquí le asigno a la variable A 99, envío 99 a calculadora.
y la variable a va a valer 99. Ahora esa misma variable a, si yo quiero verlo aquí, entonces tendría que irme a calculadora, punto, y tendría que hacer el get. Y hasta ahí probaremos. Y aquí está ese 99. Entonces lo que ha pasado es que con este set, con el método setA, estoy asignando un valor a la variable a. Y con el get estoy recuperando un valor, bueno, el valor de la variable a, ¿no? Que tiene esta clase, ¿no? Esa variable a, estoy recuperando su valor, ¿no? Entonces esto es lo más común de utilizar cuando utilizo los atributos. Inicialmente hemos hecho que sea de tipo público. Si es que es público, regresaremos aquí. Si es público, cualquiera puede entrar, sería la puerta abierta. Cualquiera entra y saca esto y lo utiliza, ¿no? Lo mismo con el método, la puerta abierta, si es público, cualquiera entra y saca. Pero al colocarle privado, si A y B es privado, lo que pasa es que la puerta ya está cerrada. Nadie puede entrar, solo los que están aquí. Entonces, ¿cómo voy a utilizar esta A y esta B si es que es privado? Justamente para ese detalle tengo este set y este get. Para eso me ayuda. Como la puerta está cerrado, pero el método está abierto, entonces a través de los métodos voy a utilizar esas variables, ¿no? Entonces, y justamente eso es lo que he hecho aquí. A través de un método le estoy asignando 99 a la variable a. A través del método get estoy recuperando el valor que tiene esa variable a, ¿no? Entonces, para eso me sirve ese set y ese get, porque normalmente estos atributos hay que declararlos en privado y los métodos en público. Y ahí es donde podemos utilizar esos métodos get y ese método set. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bien, si no hay dudas, continuaremos. Ya tenemos toda la parte teórica, ya sabemos cuáles son los métodos, atributos, qué tipos de métodos hay, los constructores, los métodos, los getters, los setters, ya tenemos todo. Entonces, con eso ya podemos hacer ejercicios. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Estos ejercicios de aquí. Estos ejercicios no utilizan esa programación orientada a objetos.
todo lo resuelvo aquí, ¿no? Declaro la variable, hago las operaciones, muestro el resultado, todo se resuelve aquí. Esto también, en realidad todos los ejercicios, ¿no? Entonces todo esto lo podemos transformar, hacer que funcione en este esquema. Entonces haremos eso. ¿Cómo vamos a hacer? Esto lo borraremos. Y este también. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer esos ejercicios. Algo está mal por aquí. Y así vamos a tener. Entonces esto vamos a hacer. Vamos a tener diferentes clases. Haremos uno más. Aquí, aquí y aquí. Por ejemplo, este que sea la clase ejercicio 1. Ejercicio 1. Este que sea la clase ejercicio 2. La clase ejercicio 3, ¿no? Estos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 3 y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora en nuestros programas o nuestro ejemplo? Haremos esto desde la clase principal, que yo pueda acceder a esta clase ejercicio 1 o al ejercicio 2 o al ejercicio 3 o a cualquiera, ¿no? Si tengo 20 ejercicios, hasta el 20. Entonces, ¿eso cómo vamos a hacer? En el principal puedo crearme un menú, de decir opción 1, que sea el ejercicio 1, opción 2, el ejercicio 2, opción 3, ejercicio 3, opción 4, que sea salir, por ejemplo, ¿no? Y por aquí un mensaje, ¿no? Que diga, no sé, escoger el ejercicio a resolver, ¿no? Todo esto que esté en el principal. Entonces, por ejemplo, si alguien dice quiero resolver el ejercicio 2, introduce 2, entonces el programita que se enlace con el ejercicio 2, que llame a su método, en realidad aquí debería estar su método, ¿no? Tiene sus atributos y sus métodos. De repente el ejercicio 2 es, no sé, calcular el área. Listo. Necesito el área de un cuadrado, ¿no? Entonces escojo el ejercicio 2. De repente para el área simplemente necesito la información de un lado, nada más, ¿no? Y su método que sea área, el método área. Y en el método área, dentro de ese método, simplemente estaría la fórmula. Supongamos área que sea L por L, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el principal va a estar el menú. Si escoge la opción 2, quiero resolver o hacer el cálculo del área de un cuadrado. Y en esa opción, ya en el programa, debería acceder a la clase
que diga ejercicio 2, por ejemplo, y que haga este cálculo, ¿no? Para eso necesito introducir o asignarle un valor a esta L. Entonces, en mi menú principal, aquí le diría introduzca, después de escoger la opción, que diga introducir el lado, ¿no? Introducir L. Introduce L y hemos visto, ¿no? Con un setter, con un set, podríamos asignarle un valor a esta variable, o con el constructor asignarle un valor, hacerle el cálculo, con un getter recuperar este resultado y mostrar aquí, introducir L y aquí que diga la respuesta, ¿no? El área es, y no sé, supongamos 100. Listo, aquí L introduce 10, el área es 100, ¿no? Algo así. Listo, entonces haremos este ejercicio. En el principal nos vamos a generar un menú desde donde vamos a ir accediendo a cada uno de estas clases, ¿no? Que nos van a ayudar a hacer alguna operación. Por ejemplo, esta clase ejercicio 2 me va a ayudar a calcular el área, ¿no? El ejercicio 1 de repente sea, no sé, el perímetro. El ejercicio 3 de repente sea un factorial, ¿no? Y así podemos tener varios ejercicios. Entonces, el ejercicio que yo quiera resolver, escojo y dependiendo, ¿no? Si hay que introducir algo, introduzco. Si no hay que introducir nada, directamente que ejecute, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? ¿No? Aplicar esto, ¿no? Utilizar los métodos de otras clases. Desde aquí, ¿no? Acceder aquí y utilizar su método. Acceder aquí y utilizar su método. Su método simplemente es este cálculo. Entonces, de eso se trata. Porque este mismo ejercicio, este mismo ejemplo, podríamos resolverlo todo aquí adentro, ¿no? Todo en el principal lo podemos realizar. ¿Cómo se ha hecho estos ejercicios? Todo se resuelve aquí, en el principal. Pero podemos modificar un poco esa metodología de solución de problemas. No vamos a hacer que todo se solucione en el principal, sino vamos a recurrir a clases, o si quieren vamos a hacer a través de objetos, y vamos a hacer que otra clase nos resuelva el ejercicio, ¿no? Simplemente le vamos a enviar un valor y que nos devuelva un resultado, y este se va a encargar de hacer el proceso, ¿no? Entonces, simplemente esa va a ser la diferencia en este tipo de programación. ¿Listo? Entonces haremos eso. Pero bueno, hasta ahí. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. Bien. Este ejercicio está un poquito largo, así que vamos a hacer una cosa. Este ejercicio vamos a empezar la siguiente clase, y además, como ejemplo, en la siguiente voy a hacer algo así como este, ¿no? Con 3 clases, algo pequeñito. Y ya a la siguiente clase ya les puedo dar una primera práctica. Pero eso es la siguiente clase, ¿no? Y esa práctica de repente sea hacer esto mismo, pero con otros 3 ejercicios. No los que voy a hacer, con otros, ¿no? Otros diferentes. Podría ser, ¿no? Entonces, para no dejar el ejercicio incompleto, haremos eso la siguiente clase. ¿Listo? Entonces, hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo está claro?
Sí, estimo que sí se está grabando. ¿Alguna otra duda más por ahí que tengan? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay dudas, no hay preguntas. Entonces, la siguiente clase hacemos un pequeño ejemplo con 3 ejercicios y la siguiente clase les voy a dar una primera práctica para que hagan con otros 3 ejercicios, ¿no? Entonces, como ejemplo, vamos a hacer a la siguiente y sobre eso planificamos la primera práctica. Bien, entonces si no hay más dudas, no hay más preguntas, quedaremos aquí. Listo, nos vemos la siguiente clase. Gracias. Licencia de puerto. Hasta luego, Lice.